Estoy aquí con un invitadazo, con Juan Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Mucho gusto. Pues mira, vamos a platicar de lo que decíamos la vez pasada. Se desarrollan temas y haces un negocio, conoces gente, ¿cómo? Con un buen café. Claro. Pero vamos a definir, bueno, nos vas a dar los tips para preparar un buen café. Son 6, ¿no? 6 elementos. Sí, hablamos en este caso de 6 elementos básicos en el cual, bueno, se recomienda para elaborar y hacer un buen café. En este caso, bueno, lo que estamos tratando, bueno, es que tomemos en cuenta los siguientes elementos. El primero, vamos a hablar acerca del grano. ¿Qué tan importante es la selección de un grano? Debemos de ver sobre todo la finca o la región donde este se cultiva. No necesariamente tiene que ser de alguna en particular en el país, sino también es mucha de la selección o el gusto que cada uno guste. El otro es qué tipo de grano vamos a escoger, cómo se va a llevar a cabo la selección de este grano y sobre todo el tueste del mismo. Perdón que te interrumpa. Seleccionar el grano también depende del gusto que nosotros tengamos. O sea, a lo mejor hay granos amargos, dulces, o ¿por qué la selección del grano? Sí, en este caso la selección del grano depende mucho de la altura a lo mejor en que se ubique la región en donde vamos a comprarlo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que a mayor altura a lo mejor podemos encontrar mayor acidez en el propio grano. Hay veces que el organismo acepta un poco más de acidez o porque también lo pide el propio organismo, pero hay veces que también las personas no están acostumbradas a recibir tanta acidez también en el estómago, les puede causar cierta irritación y prefieren a lo mejor un grano mucho más bajo, ¿no? Entonces, ya ahí es donde viene como la magia del tostador, en el cual, bueno, ya puedes sacar a lo mejor alguna selección de grano a lo mejor oscura, media, un poquito más fuerte. Entonces, ahí es donde viene como que mucho de lo principal para poder elegir lo que es un buen grano, ¿no? Okay. Como segundo punto, nosotros recomendamos checar lo que es el agua. El agua, mientras más neutra o más purificada, mucho mejor. Ah, ok, o sea, si me hago un café de la llave, ¿qué? Pues digamos que se pierden ciertas propiedades, ¿no? Digamos que aquí lo que se pretende es alcanzar el punto ideal para la preparación de un buen café. Que no se mezcle con algún, por ejemplo, que no sea tan dura el agua. Exactamente, sí. Y eso depende también mucho de las ciudades, ¿no? En México hay muchos cambios y muchos tipos de agua, entonces, bueno, también eso podría llegar a afectar para la elaboración de un buen café, ¿no? Okay. Como tercer punto, nosotros estamos dando y recomendamos lo que es la temperatura. En este caso, recomendamos una temperatura de entre 80 y 90 grados. Pero ojo, lo importante aquí es que no llegue a un punto de ebullición. Es decir, el punto de ebullición normalmente siempre la gente lo utiliza cuando toma lo que es café de olla, porque ese sí debe de llegar a ciertos puntos de ebullición. Tengo una duda. Hay una cafetera que es la francesa, ¿no? Sí. Creo que ahí hay que hervir el agua y luego echársela. Exactamente, sí. ¿A eso le llamas ebullición o que bulla con el café? Sí, exactamente, que hierva junto con el café, ¿no? O sea, es decir, que haga como el proceso, ¿no? Por eso lo ideal siempre es que el grano salga directamente a la taza, ¿no? Y se evite lo que es el proceso, en este caso, de calentado, por decirlo así, del propio café. Ok. Sí, bueno, como cuarto punto, estamos nosotros recomendando lo que es el tipo de cafetera. Y precisamente lo que comentabas, Tocayo, hay cafeteras de tipo francesa, en el cual también se puede recomendar, porque ahí son diferentes tipos o selecciones para poder preparar un café. Nosotros la que recomendamos es la italiana o alguna en la cual el grano puede ir directamente a la taza. Por ejemplo, en este caso, la cafetera que nosotros estamos manejando no maneja grano, porque también sabemos que también mucho va de acuerdo a la economía del propio consumidor. Habría que comprar un molino, ¿no? Exactamente, sí, que digamos, ese sería otro de los puntos que también sería muy importante tocar. En este caso, por ejemplo, la cafetera que nosotros estamos manejando no es en grano directamente a taza, pero sí maneja una molienda muy fina para que este prácticamente llegue directamente de la molienda a tu taza. Entonces, ahí es una buena forma también para poder detectarlo. Que cuando el grano no está muy bien molido, ¿qué pasa? ¿Se filtra más el agua? Depende mucho del tipo de cafetera que vayamos a utilizar en este caso, y sobre todo veamos que no sale con el rendimiento o con la consistencia suficiente o el cuerpo necesario lo que es nuestra taza de café. Ah, mira. Como quinto punto, estamos nosotros manejando también lo que es la taza. En esta cuestión, lo que se recomienda o lo que recomiendan los baristas es que siempre se haga en tazas de porcelana. ¿Por qué? Porque a través de la taza de porcelana podemos obtener, si este recibe un precalentamiento anterior, y puede recibir lo que es mayor cremosidad en el mismo. Se le puede ver mayor crema al propio café.
Entonces, Sí, pero bueno, son como tips. muchas veces sale hasta como espumoso, muy rico. ¿No? Sí. ¿Tiene que ver la taza? Puede depender la taza y depende también mucho el grano. Es decir, también es una combinación de factores en las cuales también llega a influir toda esa cuestión. Y como sexto punto, hablamos acerca de lo de la molienda, que es el punto que estábamos tratando. Lo ideal siempre es tener un pequeño molino en nuestra casa para nosotros recibir lo que es el grano más fresco. El grano cuando se procesa en este caso, estamos hablando de que se recibe, pero cuando ya se empieza a moler el grano, entonces digamos que ya va perdiendo ciertas propiedades. Por eso siempre que es bueno, siempre es recomendable prepararte tu café en el momento y al día. O sea, molerlo, ponerlo en el filtro y a tomar el café. Y prepararlo. Si no tienes la necesidad de preparar más tazas, no te desgastes moliendo más grano y en este caso obtendrás una mejor calidad de tu café. Tocayo, pues qué buenos tips. ¿Dónde te podemos encontrar? Porque yo creo que mucha gente tiene dudas sobre el café, que aparte a todos nos gusta tomar un buen cafecito. ¿Dónde te llamamos? Bueno, antes que nada agradezco mucho las atenciones. Hemos recibido bastantes mensajes en lo que es Facebook y Twitter. Y si no, nos pueden encontrar en la avenida Morelos, 405A, Colonia Centro, en San Pedro de Cholula, donde con mucho gusto los atenderemos. Pues qué padre, ya sabe, también se puede tomar un cafecito por ahí. Y prométenos que nos vas a venir a hacer un cafecito, ¿no? No, es un hecho. Sí, a mí no me puedes dejar sin café, caray. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo.